Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra aula magna del Paraninfo Enrique Díaz de León, en esta tarde que atestiguamos la sesión inaugural de la Cátedra Jorge Durand de Estudios Migratorios. Nos acompañan presidiendo este acto el director de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica, doctor Jorge Schiavon. El profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, doctor Jorge Durand. El rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Héctor Raúl Solís Gadea. La vicerrectora ejecutiva de nuestra alma mater, doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta. El presidente interino de Zapopan, licenciado José Luis Tostado Bastidas. Y el rector general de nuestra Universidad de Guadalajara, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro. En primer término, escucharemos las palabras y lectura de la reseña de la Cátedra Jorge Durand de Estudios Migratorios a cargo del doctor Héctor Raúl Solís Gadea. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, dice en el programa Palabras y Lectura de la Reseña de la Cátedra, pero como es un documento un poco largo y puede ser un poco tedioso, entonces, y como le pregunté a los organizadores, voy a obviar la lectura como tal. Quiero agradecer mucho la presencia del doctor Miguel Ángel Navarro. Muchas gracias, doctor, por apoyar este proyecto y por estar aquí con nosotros. También de manera muy especial a la doctora Carmen Rodríguez Armenta, vicerrectora ejecutiva de la universidad, por el apoyo que nos dio, sobre todo en la parte final, para la firma del convenio que vamos a atestiguar en un momento más. Y de manera también muy particular al presidente municipal de Zapopan, el licenciado José Luis Tostado Bastillas, por concurrir en las últimas etapas de este proceso para llevarlo a muy buen término. Sea muy bienvenido, licenciado José Luis Tostado Bastillas. Muchas gracias. Y naturalmente al profesor, el doctor Jorge Schiavon, director de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Bienvenido a esta universidad. Y por supuesto, felicitar y saludar la presencia de mi querido amigo, el profesor doctor Jorge Durand Arnissen. Felicitarlo porque finalmente llegamos a feliz término. Este ha sido un esfuerzo que tiene ya varios meses en gestación. Originalmente, a partir de una inquietud, debo señalarlo, de los profesores Enrique Martínez Curiel y Rodolfo Morán Quirós, de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y del Centro Universitario de la Ciénega. Y también por el apoyo decidido y el interés del entonces alcalde de Guadalajara, el señor Pablo Lemus, a través también de la Secretaría de Desarrollo Económico, Andrea Blanco, y bueno, y Patricia Gascón, que ha sido un elemento detonador muy importante en todo esto. Otras entidades que también han concurrido en torno a este esfuerzo para desarrollar en Jalisco no solamente estudios, no solamente investigaciones y práctica de docencia, de difusión alrededor del tema de la migración, sino también el poder desarrollar una práctica de colaboración interinstitucional del municipio de Zapopan y la Red Universitaria de Jalisco, la Universidad de Guadalajara,
alrededor del diseño de políticas públicas en la materia, del estudio de diversas posibilidades para estructurar cursos de acción orientados a atender este problema, que, bueno, lo vamos a ver en un momento, es un problema crucial de las sociedades contemporáneas. Así que, pues, estamos de fiesta hoy, hemos logrado cristalizar este momento de colaboración. Ambas entidades, Zapopan y la Universidad de Guadalajara, se comprometen a aportar recursos de manera equitativa y, sobre todo, lo cual es muy importante y es esencial, pero además comparten visiones y perspectivas y una voluntad decidida para colaborar. Así que, bueno, pues celebramos muchísimo este momento y pues damos el banderazo de salida esta tarde con la firma del convenio y también con la conferencia de los profesores que ya está anunciada. Muchas gracias a todos, les deseo larga y exitosa vida a la cátedra. Naturalmente resulta para nosotros muy honroso que lleve el nombre de uno de nuestros profesores más importantes en la universidad, Jorge Durán, quien ha cosechado por ahí algunos éxitos, pero estoy seguro que le va a dar un particular gusto, porque además corona muchos años de esfuerzo y de formación de estudiantes y le permite construir un proyecto orgánico con la Universidad de Guadalajara. Así que, pues muchas felicidades, Jorge, por esta cátedra. Muchas gracias, rector general, vicerrectora y alcalde de Zapopan. Bienvenido nuevamente, profesor Schiavone, a todos, pues que disfrutemos esta conferencia. Y bueno, ahora vamos a tener la firma del convenio. Gracias y buenas tardes. Acto seguido, atestiguaremos la firma del convenio específico entre nuestra Universidad de Guadalajara y el municipio de Zapopan. Signan este convenio el presidente interino de Zapopan, licenciado José Luis Tostado Bastidas, y el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro. Será tomada a continuación la fotografía oficial de esta firma protocolaria. Escuchemos a continuación el mensaje del presidente interino de Zapopan, licenciado José Luis Tostado Bastidas. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un honor para su servidor en lo personal y como representante del municipio de Zapopan estar en este lugar tan emblemático de nuestra Universidad de Guadalajara. Es un honor también para nosotros estar aquí en la culminación de un esfuerzo iniciado ya desde hace varios meses. Y es un honor además que en esto recaiga el nombre, la figura y el prestigio del doctor Jorge Durán. Desde el día 1 de la administración, de la actual administración municipal de Zapopan, atendimos en nuestra agenda el tema de los migrantes, un fenómeno atemporal de difícil comprensión para el ciudadano que en el día a día se enfrenta a la realidad de encontrar en su ciudad un incremento de migrantes que parecieran de inicio ser una molestia para la población. Precisamente por esta falta de comprensión y de atención
es que decidimos impulsar un acuerdo con la Universidad de Guadalajara para crear esta cátedra y comprometernos con el tema de la migración para comprenderlo, generar políticas públicas, programas sociales, protocolos de atención que nos permitan entender, proponer y generar esquemas que nos permitan dimensionar y encontrar una correcta acogida y colaboración a quienes pasan por el fenómeno de la migración. En el municipio de Zapopan hemos ya implementado algunos otros esfuerzos donde ya hacíamos una referencia específica a este problema, a este fenómeno. A finales del 2017 se aprobó por el Pleno del municipio el reglamento para prevenir y eliminar la discriminación, donde hacemos ya una referencia particular al tema de los migrantes. Sin embargo, estos esfuerzos quedarán siempre inconclusos, serán parciales, en tanto no involucremos a la academia para diagnosticar, proponer y generar documentos, análisis, alternativas y esfuerzos en conjunto que nos permitan darle la dignidad al tema de los migrantes y la generación de las propuestas para atenderlo. En el municipio de Zapopan, mensualmente tenemos una presencia de migrantes en tránsito de aproximadamente 500, 550 personas todos los meses. Es un tema en consecuencia que nos obliga, nos ocupa, nos interesa atender. Además, atendiendo una reflexión del doctor Durán de hace unos minutos, Jalisco ha sido un estado en el cual ha generado flujos constantes de migrantes particularmente hacia Estados Unidos. Ahora tenemos una problemática también de estos que han estado regresando por cuestión de las políticas migratorias de nuestro vecino. Hagamos lo propio, comprometámonos todos con los migrantes y lo que implica para ellos y para una comunidad, en este caso para la ciudadanía de Zapopan, el compromiso de atendernos con la dignidad que el tema merece a partir de un diagnóstico adecuado sobre el tema. Nos enorgullece enormemente, este es uno más de los acuerdos que tenemos de colaboración con la Universidad de Guadalajara, pero probablemente sea, lo digo con convicción, el más importante en función del propósito que está buscando ahora. Debo también agradecer públicamente a los funcionarios del municipio que se han involucrado en el tema, compañeros regidores, Rodolfo Flores, coordinador de construcción de la comunidad que nos acompaña ahora, a Andrea Blanco y muy particularmente a Patricia Gascón. Muchas gracias, es el esfuerzo de todos, gobernar es un esfuerzo de todos, los que nos llega a lugares, encuentros y a metas y objetivos como este. Seguro estoy de que las consecuencias, los efectos, los frutos de este convenio se empezarán a ver pronto a través de la constitución de este Observatorio Ciudadano para los temas de migración, a través de los esfuerzos que iremos generando y publicitando, porque este tema merece el esfuerzo de todos y en este sentido ratificar el compromiso de la administración municipal, del gobierno de Zapopan, de llevar esto como algo en serio y con el compromiso que todo programa que tenga que ver con la dignidad de las personas, y en este caso con la dignidad de los migrantes, merecen para esto. A todos, muchas gracias, enhorabuena. Escuchemos ahora el mensaje del rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro. Licenciado José Luis Tostado Bastidas, presidente municipal de Zapopan, doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, vicerrectora ejecutiva de la universidad, señor rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, doctor Héctor Raúl Solís Gadea, doctor Jorge Esquiabón, director de la División de Estudios Internacionales
del Centro de Investigación y Docencia Económicas y conferencista magistral el día de hoy, nuestro homenajeado, doctor Jorge Guillermo Durán Darp Nísimo. Compañeros universitarios, estudiantes, profesores, directivos e investigadores, es un gusto saludarlos y es un honor participar en la apertura de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán, coorganizada por el Ayuntamiento de Zapopan y la Universidad de Guadalajara. Mediante este espacio para la reflexión y el análisis de los movimientos sociales, ofrecemos un merecido homenaje al doctor Jorge Durán por su trayectoria y por la trascendencia de sus contribuciones a la comprensión del fenómeno migratorio. Saludo cordialmente al doctor Jorge Schiavone, experto en relaciones internacionales, a quien le agradezco haber aceptado impartir la conferencia magistral que inicia las actividades de esta cátedra. Gracias a los trabajos del doctor Jorge Durán y de otros investigadores en el mundo, hoy sabemos que la migración es un fenómeno complejo y su constante transformación con causas y consecuencias que varían de un país a otro. Carlos García de Alba dice que si los migrantes fueran un país, sería el quinto más poblado del mundo, después de China, India, Estados Unidos y a la par de Indonesia. Los procesos migratorios actuales son únicos en la historia por el número de personas movilizadas, por la rapidez e intensidad y por las repercusiones socioculturales, económicas y políticas que provocan en las sociedades. El espectro migratorio está constituido por múltiples historias que se replican en todo el mundo a escala individual, grupal y colectiva, lo que obliga a preguntarnos cuál es el papel de las universidades ante los desafíos generados por la migración. En México, los estudios de académicos e investigadores son herramientas esenciales para entender las manifestaciones migratorias. En este sentido, es importante que este fenómeno sea visible para nuestra sociedad y de esta manera se destaca el factor humano como elemento principal que subyace a cualquier estadística, número de remesas o descripción de flujos migratorios. Es propicia la ocasión para comentar un tema que nos atañe directamente a las universidades, que es la migración de talentos, conocida como fuga de cerebros. México es el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo por el número de personas calificadas que emigran a países de la OCDE, principalmente a Estados Unidos. Mientras que las mejores universidades del mundo compiten para atraer a los científicos más talentosos, en nuestro país parecemos no apreciar el alto valor de nuestros académicos que han sido formados en nuestras propias aulas. Me ha tocado verlo de cerca, habiendo visitado instituciones de renombre en donde me he encontrado con destacados investigadores que han tenido que emigrar porque los hemos cerrado la puerta sin siquiera escucharlos. Y hablo de Boston, Londres, París y otras latitudes. Es decir, mientras que nuestro país absorbe los altos costos de la educación, otra nación recibe los beneficios. Ante este tipo de migración, las universidades, en conjunto con los sectores gubernamental, empresarial y social, debemos crear las estrategias para que la movilidad calificada no se traduzca en una pérdida definitiva de recursos humanos, sino en oportunidades de crecimiento para las demás regiones del país. Por otra parte, en el marco de esta cátedra, el Ayuntamiento de Zapopan
y nuestra institución han suscrito el convenio que fortalece los lazos de colaboración entre ambas instituciones. En este acuerdo se establecen las condiciones para llevar a cabo proyectos de investigación, para desarrollar actividades de difusión cultural y para organizar cursos de educación continua y formación profesional. En el caso de los estudiantes, este convenio incrementa los espacios para la prestación del servicio social y las prácticas profesionales que se podrán realizar en las dependencias del Ayuntamiento zapopano. Y en cuanto a la cátedra, que representa la primera acción del convenio, pretendemos que los resultados de las investigaciones sean la base para el diseño de políticas públicas, para la implantación de programas de asistencia social, para la realización de foros de discusión y de análisis, para el impulso de iniciativas de emprendimiento social y para el acceso a bibliografía especializada, entre otros. En suma, es una cátedra que inaugura acciones de vinculación con el municipio de Zapopan y posibilita la interacción entre los investigadores, los servidores públicos y la población implicada en todos estos temas. Para finalizar, invito a los jóvenes a que se apropien de esta cátedra como un espacio para el diálogo y la reflexión sobre el fenómeno migratorio que genera amplias repercusiones sociales, culturales, económicas y políticas. Solo me queda reiterar mi agradecimiento a los distinguidos expositores que hoy nos acompañan y desear mucho éxito a esta iniciativa que enriquece el ámbito de las ciencias sociales en nuestra casa de estudio. Muchas gracias. Invitamos a nuestro presidium a ocupar sus lugares en la primera fila de esta nuestra aula magna para iniciar inmediatamente con los trabajos formales de esta cátedra Jorge Durán de Estudios Migratorios. Para hacer lectura de una semblanza de los doctores Jorge Durán y Jorge Chiavón, queda en uso de la palabra nuestra rectora ejecutiva, la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta. Buenas tardes. Es un honor presentar a quien se reconoce a través de esta cátedra su trayectoria, su trabajo de investigación y su pasión por el fenómeno de la migración que se ven reflejados el día de hoy. El doctor Jorge Durán Afnisson es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Departamento de Estudios sobre los Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Es codirector con Douglas Massey del Mexican Migration Project desde 1987 y del Latin American Migration Project desde 1996, el cual es auspiciado por las universidades de Princeton y la Universidad de Guadalajara. En México es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, distinción recientemente otorgada. Además, el doctor Durán es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En Estados Unidos, es miembro de la National Academy of Science, la American Philosophical Society y la American Academy of Arts and Science. En el año 2003, recibió el Premio Jalisco en el área de ciencias y en el 2018, recientemente acaba de recibir
el Premio Malinowski de la Society of Applied Anthropology a nivel mundial. Muchas felicidades. Nos honra precisamente que ha sido profesor invitado de las universidades de Pensilvania, Chicago, UCLA, Vanderbilt y Princeton en los Estados Unidos, en Cayetano Heredia de Perú y en Bielefeld en Alemania. También en la Universidad de Varsovia, en Polonia, y en el Centro Nacional para la Investigación Científica en Francia. En la actualidad, es articulista en la sección de opinión en el diario La Jornada. Entre sus libros más recientes podemos destacar Clandestinos, Migración, México, Estados Unidos en los albores del siglo XXI, Mexicanos en Chicago, también el diario de campo de Robert Redfield, Detrás de la trama, Políticas migratorias entre México y Estados Unidos y la migración México y Estados Unidos, así como la historia mínima publicada por el Colegio de México en el año 2016, por decir algunos cuantos. Así también, en el marco de esta cátedra, tengo el honor de presentar al primer conferencista magistral, quien compartirá con el doctor Durán esta tarde. El doctor Jorge Esquiabón, quien es profesor investigador titular C de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, es también coordinador del programa interdisciplinario en estudios migratorios y director ejecutivo del proyecto México, las Américas y el Mundo. Ha sido director de la División de Estudios Internacionales, secretario general, director de Vinculación y Desarrollo y director de la Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el mismo centro de investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel número 2, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego, maestro en Ciencia Política por la misma universidad y licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales del año 2011 al 2013. Actualmente es el presidente fundador de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Estudios Internacionales. Ha publicado más de 100 productos académicos relacionados con la política exterior de México, historia de las relaciones internacionales de México, relaciones internacionales de gobiernos subnacionales y paradiplomacia, opinión pública y política exterior, reforma económica e institucional en México y en América Latina, migración y relaciones México y Estados Unidos. Como podrán observar, tenemos a dos catedráticos de lujo. Bienvenidos pues a esta primera edición de la Cátedra Jorge Durán. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Es un verdadero honor y privilegio. Estoy sinceramente emocionado de estar aquí dictando la conferencia inaugural de la Cátedra Jorge Durán en Estudios Migratorios. Y no solo quiero agradecer la enorme generosidad y la enorme hospitalidad de la Universidad de Guadalajara y del municipio de Zapopan, muy particularmente a su rector general, a su vicerrectora, a el rector del CUSH y también al presidente municipal de Zapopan, sino quiero decirles que hay honores y hay reconocimientos que honran a quien los recibe. Hay aquellos que honran a quien los otorga, pero los mejores reconocimientos son aquellos que honran igualmente y mutuamente a quien lo otorga y quien lo recibe. Es justamente este el reconocimiento que se está haciendo el día de hoy con la construcción e inauguración de la Cátedra Jorge Durán en Estudios Migratorios, por ser uno de los temas más nobles y más importantes para hacer investigación académica, pero por la misma parte para hacer e implementar mejores políticas públicas. Seguramente todos ustedes lo saben, tenemos 36 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos, de los cuales una tercera parte, 12 millones, nacieron en este país. 61% de los mexicanos tenemos a un familiar viviendo en los Estados Unidos y 21% de las familias mexicanas reciben remesas por parte de nuestros connacionales en el exterior. Por lo tanto, el tema migratorio no solo es un aspecto que hay que entender
entender a profundidad desde la óptica académica y de una forma integral, sino también hay que entenderlo para tener mejores políticas públicas, justamente para atender a estos nacionales mexicanos más allá de las fronteras, pero también mantener viva una relación entre estas comunidades y las comunidades de origen. Y particularmente ahora, después de una década de deportaciones masivas por parte de los Estados Unidos, en el curso de los 8 años de la administración del presidente Obama, pero también del presidente Trump, donde casi 3 millones de mexicanos han sido deportados de los Estados Unidos a México, es una responsabilidad desde la academia, pero también desde el poder público, tener políticas de recepción de estos retornados y, mucho más importante, de su incorporación social y económica para que sean ciudadanos plenos y puedan gozar de sus derechos. Por eso no puedo sino celebrar el que se haya instituido esta cátedra Jorge Durán, porque genera una alianza estratégica entre una de las mejores instituciones académicas de este país, yo me atrevo a decirlo contundentemente, la mejor universidad en los estados de este país, con un gobierno local que se ha caracterizado por ser innovador en su internacionalización. Bienvenido, muchas felicidades y muchas felicidades también al honorable receptor de esta cátedra, querido amigo Jorge Durán. Algo que yo aprendí de Jorge, después de ya ser prácticamente cómplices, coautores, participantes en múltiples proyectos de investigación, todos ellos con incidencia en política pública, es que si uno va a hacer investigación académica, es fundamental que ésta cumpla con 2 características fundamentales. Tiene que ser muy sólida y muy rigurosa académicamente y metodológicamente para ser publicable en los mejores journals, en las mejores revistas y en las mejores editoriales nacionales e internacionales. Sí, pero al mismo tiempo tiene que ser útil, tiene que ser relevante y tiene que ser pertinente para la solución de los problemas de política pública de un país como el nuestro, que todavía tiene tantas necesidades. La academia, que está divorciada de la solución de los problemas de política pública más importantes de nuestro país, desde mi punto de vista, no es tan relevante. Por eso celebro que Jorge, en toda su carrera académica, justamente haya hecho eso. Una investigación sólida y rigurosa como ninguna, pero siempre buscando la mejoría de la situación de poblaciones tan vulnerables como los migrantes y de mantener justamente un mejor entendimiento lo más cabal posible y lo más integral posible sobre el fenómeno migratorio, justamente para atender al fenómeno y a los migrantes en los procesos de emigración, de inmigración, de retorno y también de migración en tránsito. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es una agenda de investigación muy novedosa sobre protección a mexicanos en el exterior, que justamente sigue los pasos aprendidos de mi no solo querido amigo y profesor, sino gurú de los estudios migratorios, el mejor que hay en este país y probablemente uno de los mejores de América Latina en términos de migración. Y lo que quisiera platicar con ustedes es ¿cómo es la protección de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos? Estos 36 millones de mexicanos, 12 de ellos de primera generación, 12 de segunda generación y 12 de terceras o más generaciones, pero de los 12 de primera generación, 6 de ellos, realmente 5 porque nos han deportado muchos, 5 de ellos en situación irregular, que requieren justamente la protección del Estado mexicano para poder vivir la vida más normal y con menor vulnerabilidad posible dentro de los Estados Unidos y mantener vivas sus relaciones con México. La pregunta esencial que quisiera hacer el día de hoy y en la medida de lo posible responder es ¿cómo debe de evolucionar la política exterior de México, muy particularmente en el tema de atención a nuestras comunidades de mexicanos en el exterior frente a lo que muchos llaman una amenaza y yo llamo un reto o una oportunidad, que es la presidencia del presidente Trump? Lo que yo quisiera argumentar el día de hoy es que el presidente Trump es más un síntoma
que otra cosa dentro de la realidad política y social de los Estados Unidos. Y a lo que me refiero es que, aunque pareciera una situación coyuntural, realmente lo que refleja la elección del presidente Trump es que hay un nivel de disatisfacción al interior de la población de los Estados Unidos, probablemente un 35, un 40% de estadounidenses, que se sienten afectados por el proceso de globalización y que son los grandes perdedores de este proceso de globalización en el cual ellos sienten que viven peor de como vivían sus padres y piensan que sus hijos vivirán peor que ellos. Y la mejor manera de sacar este enojo, este odio, fue justamente con la elección de un candidato como el presidente Trump, que les prometía regresar a un pasado de Great America y de America First. Lo que nos damos cuenta realmente es que estos perdedores de la globalización lo que están reflejando es miedo y rechazo hacia lo otro y hacia la globalización, y muy particularmente de la peor de las maneras, a través del racismo, a través de la xenofobia, y muy particularmente está enfocada hacia México y los mexicanos. Por lo tanto, lo que yo quiero argumentar con ustedes el día de hoy es que con Trump o sin Trump, y dada la enorme importancia que tiene para México la relación con los Estados Unidos, a final de cuentas el 80% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, el 50% de nuestras importaciones vienen de los Estados Unidos, 2/3 partes de la inversión extranjera directa viene de los Estados Unidos, e intercambiamos anualmente en términos comerciales 700,000 millones de dólares entre los dos países, que representan aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto de este país. En pocas palabras, no es que queramos o no queramos, es una necesidad estructural para el desarrollo y el bienestar de México mantener una relación viable y funcional con los Estados Unidos, con Trump o sin Trump. Pero dado que hay Trump, entonces hay que acelerar y fortalecer justamente los mecanismos de atender este gran reto que se puede ver como una oportunidad para una mucho mejor representación de los intereses de México en el exterior y particularmente de la defensa de nuestros connacionales en ese país. ¿Qué es lo que yo digo? Es una acción obligada estructuralmente el que México invierta en hacer más y mejor política exterior, y entre ella justamente la atención a nuestros connacionales en el exterior. Y para lograr eso, lo que se tiene que hacer es invertir. Hay una mala broma que dice que en política, y el presidente municipal me entenderá bien, y en el amor, las prioridades se marcan en presupuesto. Y por lo tanto, lo que hemos visto en el curso de los últimos 15 años es una desinversión en materia de política exterior en este país. Hemos dejado de invertir recursos económicos y hemos visto a la política exterior como un gasto y no como una inversión, justamente para promover el desarrollo nacional. Datos muy concretos. El presupuesto de la Cancillería mexicana se ha mantenido constante en términos reales prácticamente en el curso de los últimos 15 años. El número de miembros del Servicio Exterior Mexicano, que asciende el día de hoy a 1,300, pero que hasta hace un año eran 1,200, es exactamente el mismo número de miembros del Servicio Exterior Mexicano de 1975, es decir, hace 40 años. ¿Qué significa? México ha pasado de ser uno de los países más cerrados del mundo en la década de los 70 a ser uno de los países más abiertos en el mundo el día de hoy, con una representación internacional, con la segunda red de tratados de libre comercio más grande que hay en el mundo, y sin embargo mantenemos constante nuestra infraestructura de política exterior. Por lo tanto, no hemos sido capaces justamente de aprovechar plenamente lo que el mundo y la globalización tienen para ofrecer, tienen que ofrecer a México, y de manera mucho más importante, nos agarraron, como decía mi abuelo, con los dedos en la puerta frente al cambio político en los Estados Unidos y la llegada de la administración Trump, donde no tuvimos capacidad ni de prevenir y peor aún de reaccionar rápidamente para atender las necesidades y mantener una buena relación bilateral, y nos convertimos tristemente en la piñata política por excelencia de la administración Trump, y
en el blanco de los ataques xenófobos y racistas para intentar enfocar esas malas energías de esta parte de la población de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simple y llanamente invertir en infraestructura de política exterior. ¿Por qué? Porque es fundamental para el desarrollo nacional de México el tener una buena y fundamental relación con los Estados Unidos, dado que nuestro propio bienestar pasa por el bienestar de esa nación, justamente por los indicadores de enorme interdependencia y de integración silenciosa que hemos vivido entre nuestros dos países en el curso del último siglo, pero muy particularmente en el curso de las últimas 2 o 3 décadas. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de enfrentar al presidente Trump y de atender las necesidades de nuestros connacionales en los Estados Unidos? Bueno, hay buenas y hay malas noticias. Las buenas noticias es que contamos con una capacidad institucional existente en los Estados Unidos impresionante. Para que vean la forma en la cual la política exterior mexicana está pensada en buena medida hacia América del Norte y particularmente hacia los Estados Unidos, déjenme darles un indicador. México tiene en todo el mundo, prácticamente 200 países, 79 embajadas únicamente. Solamente en los Estados Unidos tenemos una red consular de 50 consulados. ¿Qué significa eso? Significa que México y la política exterior de México han decidido invertir justamente en una presencia diplomática gigantesca en un solo país, en los Estados Unidos, y eso es en buena medida reflejo de la enorme importancia que tienen los Estados Unidos para México en todos los sentidos, particularmente de nuestra estabilidad económica y política. ¿Qué significa eso? Prácticamente el 50% del presupuesto y del personal de la Cancillería mexicana está dedicada a asuntos de América del Norte y particularmente de los Estados Unidos. Esa es una buena noticia, porque significa que tenemos ya una infraestructura, aunque bastante mermada. Segundo, tenemos también, a través de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero desde antes, una integración silenciosa, particularmente en términos económicos. México es ya el primer, segundo o tercer socio comercial de 33 de los 50 estados de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa que hay oportunidades de establecer alianzas estratégicas con actores que coinciden con México y con los intereses mexicanos al interior de los Estados Unidos para justamente mantener una buena relación bilateral. ¿Por qué? ¿Porque les gusta el tequila y las tortas ahogadas? No, porque sus intereses egoístas y su bienestar dependen de una buena relación con México. Y es justamente esa buena relación con México la que ellos defenderán y, por añadidura, estarán defendiendo el interés de México. Pero para que eso ocurra, justamente tiene que pasar que México invierta en el establecimiento y fortalecimiento de estas alianzas estratégicas, y ahora les diré cómo se puede hacer eso. Ahora, seamos sinceros, también hay muy malas noticias. Estamos en el momento de peor imagen internacional de nuestro país. Cualquiera de nosotros que haya salido de nuestro país, lo primero que escucha o la primera pregunta que recibe es sobre la situación de violencia, de inseguridad de nuestro país, de la falta de Estado de Derecho. Tenemos un problema gravísimo de corrupción, violencia, impunidad, falta de Estado de Derecho, desigualdad, pobreza, violaciones a derechos humanos, y eso enseña una muy mala cara de México. Y un gran académico mexicano, Jorge Chabat, que por cierto está aquí en el público, una vez que fue entrevistado y se le preguntó ¿qué requiere México para tener mayor capacidad de negociación frente a los Estados Unidos? La respuesta de Jorge fue otro país. Y a lo que me refiero en ese sentido es, para que México tenga capacidad de negociar mucho más fuertemente ante los Estados Unidos, deberíamos de resolver esta multiplicidad de problemas y por lo tanto tener mucho mayor capacidad de exigir a través de la fortaleza. Dado que la solución de estos problemas es una solución de mediano y largo plazo y tomará varias, quise decir décadas, diré lustros por ser optimista,
Y dado que, como decía Keynes, en el largo plazo todos vamos a estar muertos, lo que tenemos que hacer es encontrar soluciones de muy corto plazo, inmediatas, que además nos permitan construir la capacidad para solucionar los problemas de largo plazo. Y justamente el secreto de cómo hacerlo es invirtiendo en la construcción de infraestructura de política exterior, muy particularmente al interior, en este primer momento, de los Estados Unidos, y luego tener la capacidad de replicar esto en otros espacios geográficos y regiones. Simplemente para darles un dato, y aquellos que tienen conocimiento presupuestal se darán cuenta de lo magra que es la inversión de México en materia de política exterior. El presupuesto de la Cancillería mexicana el día de hoy oscila, dependiendo del año y del pago de cuotas internacionales que tengamos que hacer, entre 8,000 y 10,000 millones de pesos al año. Es decir, es una quinta parte del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. No sé cuál es el presupuesto de la UDG, pero probablemente sea similar el presupuesto de una institución académica tan maravillosa como esta y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores de un país completo como es México. Eso les habla de el enorme impacto que podría tener el justamente invertir un poco más de recursos en la construcción de esta infraestructura de política exterior. ¿Por qué? Porque México ha sabido históricamente, cuando menos desde la República restaurada, pero muy particularmente desde el Porfiriato y definitivamente desde el cardenismo, que la mejor estrategia para lograr contener la hegemonía de los Estados Unidos, y usen el indicador que ustedes quieran, México y Estados Unidos somos terriblemente desiguales, hay una asimetría de poder que en el indicador que ustedes utilicen, Estados Unidos es siempre 10 o más veces poderoso que nosotros. Sin embargo, desde hace un siglo, México ha sabido contener esa hegemonía estadounidense y ha sabido mantener bastante fuera de los asuntos de política interna a los Estados Unidos. Pudimos establecer el modelo económico de desarrollo que quisimos. Pudimos tener un sistema autoritario durante 70 años. Pudimos realmente tener libertad, bastante libertad de política pública. Y el secreto, justamente para haberlo logrado durante todos estos años, fue que México ha entendido que se puede penetrar el sistema político estadounidense desde una lógica multinivel y, por lo tanto, asegurar que los grandes intereses de México, que son pequeños intereses al interior de los Estados Unidos, pueden filtrarse a través de este poroso sistema político, económico y social para garantizar que a través de alianzas estratégicas al interior del propio Estados Unidos se consiguen los objetivos de política exterior de México. Lo hemos sabido hacer increíblemente durante las décadas, lo supimos hacer espectacularmente con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual logramos entre 1991 y 1993 la negociación, firma, ratificación y finalmente puesta en ejecución a partir del 1 de enero de 1994 de un tratado con la potencia más grande. Y justamente esto se hizo con una estrategia multinivel. ¿Cuál es el problema? El problema es que una vez que conseguimos el Tratado de Libre Comercio e invertimos enormemente en la consecución de este objetivo, se pensó que todo estaba arreglado, asunto firmado, asunto arreglado, y dejamos de invertir y prácticamente desaparecimos esas capacidades de penetración de política exterior y de infraestructura de política exterior. Esto fue como el clásico matrimonio en el cual uno piensa que al casarse está todo resuelto y se le olvida que hay que llevar flores cuando menos un par de veces al mes para mantener vivo el amor. Y México no mantuvo vivo el amor y no siguió invirtiendo en temas de política exterior y de infraestructura de política exterior para seguir penetrando el sistema político estadounidense. Tan pronto como conseguimos el TLC, creímos que todo estaba resuelto. Oh, sorpresa, 25 años después, viene un líder como Trump para decir que esto no es así y que por lo tanto prefiere romper o encontrar una renegociación con México sobre este tratado. Recordemos entonces que toda la política es política local en los Estados Unidos y que tiene uno de los sistemas políticos, económicos y sociales más porosos del mundo, en el cual funcionan los pesos y contrapesos entre poderes de la Unión a nivel federal, pero entre gobiernos locales y gobierno federal también. Eso lo que nos permite justamente es la penetración multinivel del sistema político estadounidense.
¿Qué es lo que yo propongo? Justamente lo que tenemos que hacer si queremos garantizar que las tres principales políticas de la administración Trump son contenidas y eventualmente detenidas, es justamente invertir en una estrategia multinivel de política exterior. ¿Cuáles son esas tres políticas? Deportación masiva de mexicanos, construcción de un muro en la frontera y la salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Cómo lo logramos? Justamente con esta estrategia multinivel que requiere de una inversión en materia de política exterior. ¿Cómo? Sí, haciendo la diplomacia ejecutiva que se ha hecho tradicionalmente de presidente a presidente, de Los Pinos a la Casa Blanca, pero ser mucho más sofisticado en ese proceso y no solo, es más, idealmente evitar la negociación directa con el presidente Trump, sino más bien buscar llegar a él a través de el primer yerno, como se le conoce a Kushner, es decir, gente cercana a él, que influye en él y que tiene la capacidad. Buena parte de la actividad internacional de nuestro actual canciller Luis Videgaray ha sido ir cuando menos una vez al mes justamente a hacer esa gestión directamente con el primer yerno de la nación en los Estados Unidos para intentar influenciar al presidente Trump. Pero no solo es la parte de la diplomacia ejecutiva, es y fundamentalmente lo que ha permitido una funcionalidad espectacular en la relación bilateral México-Estados Unidos, cuando menos en el curso de los últimos 30 años, es la diplomacia administrativa. ¿Qué es la diplomacia administrativa? Es cuando las secretarías de Estado de ambos países, que son homólogas, trabajan en el día a día directamente para resolver buena parte de los problemas de política pública. Si hay un tema de salud, se resuelve directamente entre la Secretaría de Salud mexicana y su homóloga estadounidense. Si es un tema de extradición, es en el Departamento de Justicia y la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. En pocas palabras, no hay que mantener única y exclusivamente los canales de comunicación entre la Cancillería mexicana y la Secretaría de Estado en Estados Unidos, sino multiplicar, como se ha hecho históricamente, y fortalecer estos vínculos administrativos a nivel de secretarios de Estado y subsecretarios, que ha permitido una funcionalidad en la cual yo me atrevo a afirmar que el 90% de los problemas de la relación bilateral México-Estados Unidos se resuelven a este nivel de secretarios de Estado sin tener que subir a un nivel de jefes de Estado. Tercero, el cabildeo. México ha sabido muy bien cabildear en el Congreso de los Estados Unidos y el gran secreto ha sido que México no solo cabildea en Washington, sino que fundamentalmente México cabildea a nivel de los distritos electorales de los representantes y senadores de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Conoce perfectamente la lógica de que la máxima prioridad de un legislador en los Estados Unidos es su reelección y conoce muy bien cuáles son las características de los diferentes distritos electorales. Por lo tanto, México puede cambiar un voto de un legislador ofreciendo algo en particular que beneficie a su estado, si es un senador, o a su distrito electoral en particular. Y en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en las últimas semanas se lograron cambiar más de 30 votos justamente haciendo ofrecimientos particulares a representantes para beneficiarlos a nivel de su localidad y por lo tanto conseguir su voto para el Tratado General. Eso se puede repetir y se puede replicar de manera relativamente sencilla. Algo fundamental, la paradiplomacia o la diplomacia local. No sé si ustedes sabían, pero los gobiernos subnacionales mexicanos, estados y municipios, el día de hoy cuentan con 886 acuerdos interinstitucionales, que es el mecanismo de derecho internacional para cooperar de nivel a nivel, es decir, de gobierno estatal a gobierno estatal o de gobierno municipal con condados. Por cierto, de la totalidad de esos acuerdos interinstitucionales, el 30% son con los Estados Unidos y el 10% del total son solamente con un estado, con Texas. ¿Por qué? Porque si Texas fuera un país, sería la segunda relación más importante de México. Y si California fuera un país, sería la tercera relación internacional más grande de México. Y si Illinois fuera un país, sería la cuarta relación internacional más importante de México, por encima de las relaciones con España, Gran Bretaña, Brasil o Canadá.
Ese es el tamaño de la importancia de la relación con los gobiernos subnacionales en los Estados Unidos, y por eso vemos a el presidente mexicano cada vez que va a los Estados Unidos, y esto ha ocurrido cuando menos en el curso de los últimos 20 años, tener reuniones con gobernadores y con alcaldes. Y también, no sé si se hayan dado cuenta, la prensa no lo publica muy abiertamente, pero hemos tenido visitas de buena parte de los gobernadores estadounidenses, y particularmente aquellos de Estado Santuario han venido a México a decir que siguen contando con la colaboración de su Estado, aun cuando la presidencia de Trump mande otras señales. También tenemos la diplomacia trilateral, que no ha funcionado bien, particularmente a través de la cumbre de jefes de Estado de América del Norte. Se ha muerto ese mecanismo, pero se podría revivir. Pero fundamentalmente lo que se llama la diplomacia societal, es decir, el establecer vínculos cercanos con actores relevantes a nivel local en los Estados Unidos, particularmente empresarios mexicanos allá, empresarios estadounidenses con una fuerte relación con México, organizaciones no gubernamentales, iglesias, academia y medios de comunicación, ha sido uno de los grandes secretos de cómo México ha logrado, cuando menos en este momento, contener buena parte de estas tres políticas públicas de Trump en contra de México. Por ejemplo, vemos a los productores agrícolas estadounidenses saliendo con pancartas con el presidente Trump diciendo "No NAFTA, no reelection". Es decir, hay una idea de que sus propios intereses, bien engarzados con los intereses de México, pueden avanzar un mantenimiento de la buena relación entre México y Estados Unidos. Y esto justamente se logra en buena medida a través de la diplomacia consular. Si tenemos 50 representaciones en las 50 ciudades más importantes de los Estados Unidos, y nuestros consulados no solamente sirven para cumplir funciones consulares, sino para ser mini embajadas de México, para penetrar desde lo local a la política estadounidense, justamente es ahí donde tenemos que invertir los recursos para empujar esta capacidad de México de ser relevante al interior de los Estados Unidos y hacer que la democracia estadounidense y los intereses encontrados en Estados Unidos sirvan para, en estas alianzas estratégicas, contener las peores políticas del presidente Trump. Y es de esta manera en la cual defenderemos los intereses de los mexicanos en los Estados Unidos, pero también de los mexicanos en México, manteniendo una relación que es mutuamente benéfica entre ambos países, y que por lo tanto el garantizar su buena administración y su creciente integración y buen funcionamiento está en el beneficio y bienestar de las dos naciones. Esto es lo que he aprendido gracias a Jorge Durand, que me ha enseñado que lo que no es investigación aplicada para resolver los problemas de política pública no sirve. Espero que esto genere buenas recomendaciones de política pública, y espero todos los días de mi vida seguir aprendiendo de mi gran gurú, el doctor Jorge Durand. Muchísimas gracias. Rector General Miguel Ángel Navarro Navarro, señor Presidente Municipal de Zapopan, José Luis Tostado Bastidas, Vicerrectora Ejecutiva Carmen Rodríguez Armenta, Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Héctor Raúl Solís Gadea, colegas, amigos, amigas. ¿Por qué seguir hablando de migración? Quizás algún día, ojalá, dejaremos de hablar de pobreza, corrupción o violencia, pero difícilmente dejaremos de hablar de migración. Si repasamos brevemente la historia, podemos recordar a un grupo de inmigrantes que salió del norte en el lejano y mítico Aztlán para llegar a asentarse en el Valle de México.
Luego vinieron 3 siglos de historia colonial, que fue conquista militar y conquista espiritual, pero también de inmigración, que marcaron de manera indeleble nuestro presente. Y si hablamos del México independiente, constatamos que hace casi siglo y medio que los mexicanos van y vienen del norte del país vecino y que 12 millones de mexicanos viven ya en el otro lado y más de 30 millones son americanos de origen mexicano. Y también lo podemos ver al revés, desde este lado, ya que hoy en día viven en México cerca de 1 millón de niños y jóvenes norteamericanos que fueron retornados o deportados con sus padres y ahora son mexicanos, son binacionales. Tenemos que seguir hablando de este tema porque forma parte de nuestro pasado, del que no podemos renunciar, de un presente que hay que afrontar y de un futuro sobre el que debemos reflexionar. Los factores de natalidad y mortalidad de la población han sido o pueden ser manejados con buenos resultados por políticas públicas. Pero la migración en sus diversas modalidades resulta un verdadero reto. Emigración, inmigración, tanto interna como internacional, tránsito, retorno, desplazamiento, refugio, son procesos que simbran y configuran a un país. Somos un país de emigrantes con 11 millones de personas que viven fuera y muchas veces no nos reconocemos como tal. El censo de 2010 reportó que había menos de 500,000 de extranjeros viviendo en el país. ¿Qué significa eso? 0.5%. Nada. Tenemos 10% fuera y adentro, para compensar a los que se fueron, nada más tenemos 0.5%. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Somos un país cerrado a la inmigración? Ahora tenemos que aceptar a la fuerza que somos un país de retorno, o que más bien nos retornan a la fuerza a nuestros connacionales, y paradójicamente no estábamos preparados para recibirlos, aunque sabíamos a ciencia cierta que había 6 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Somos desde siempre un país de tránsito. Ya en 1905, 1907 hemos encontrado documentos de coyotes chinos y japoneses que pasaban a chinos y a japoneses a los Estados Unidos por Ciudad Juárez. Somos un país de tránsito, pero hoy día se trata de un tránsito masivo y muy problemático. Muchísimos problemas para la gente que está en tránsito por México hacia los Estados Unidos. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Decimos que México orgullosamente fue un lugar de refugio para los españoles republicanos en los 40, sudamericanos en los 80, guatemaltecos en los 90, pero nos cuesta darle el mismo tratamiento a los cuales solicitan refugio hoy en día: centroamericanos, haitianos, cubanos, venezolanos, africanos. La migración interna, que tuvo su auge en las décadas del 70 y 80, ahora se presenta como desplazamiento interno, que no es lo mismo que migración interna, y en gran medida por la violencia desatada en muchas zonas del país. Y este es un tema y un drama que no hemos analizado ni le hemos dedicado el suficiente tiempo a profundizar. La migración es una corriente que cambia de forma día a día y que, si bien tiene un cauce predecible, puede desbordarse, puede ser reencauzado o confinado de manera abrupta, especialmente la migración internacional en épocas de chauvinismo, racismo, xenofobia
y exaltación nacionalista. Hace ya más de 20 años que publicamos en la Universidad de Guadalajara un libro de entrevistas a migrantes titulado El norte es como el mar. El título, a primera vista un poco enigmático, era una frase que había dicho uno de los migrantes entrevistados, que había intentado varias veces, más bien en muchas oportunidades, cruzar la frontera y había sido rechazado. Él decía que el norte, que Estados Unidos eran como el mar que tiraba siempre la basura a la playa. De acuerdo con su narración, regresó de noche a Ameca, aquí en Jalisco, su pueblo de origen, porque se moría de vergüenza. Prácticamente todos sus compañeros habían logrado cruzar y él era la excepción que confirmaba la regla. En el mismo libro, el epígrafe retoma otra frase donde un migrante radicado en Estados Unidos decía: todos mis piensos son volver para atrás. La frase combinaba un español antiguo o tradicional campesino, piensos, en vez de pensamientos, y una construcción, en cierto modo, una traducción del inglés, volver para atrás, came back, en vez de regresar. En este caso también excepcional, el migrante que había quedado en cierto modo atrapado, comprometido en el norte, todo su empeño y obsesión estaba puesto en algún día regresar. Era una migración circular. Los migrantes iban y venían. A diferencia de otros migrantes de múltiples orígenes que llegaban a Estados Unidos, los mexicanos no tenían interés en naturalizarse. Conseguían trabajo con facilidad y con la misma soltura lo dejaban. Por eso muchos empleadores los consideraban propiamente no los consideraban como inmigrantes. Eran trabajadores temporales, circulares. Pero todo esto cambió, se transformó. Lo transformó la política norteamericana, que ha ido de hecho de un extremo al otro a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Abre las puertas y cierra las puertas. Deporta masivamente y luego llama a los braceros a que vayan a trabajar en Estados Unidos. En 1986, una reforma migratoria legalizó a 2,5 millones de mexicanos. Legalizó. Hubo una amnistía. Les dio papeles y la oportunidad de quedarse a vivir de manera definitiva en Estados Unidos. La intención de la reforma era asumir lo obvio, que eran necesarios, pero al mismo tiempo pretendían que esta medida evitaría la llegada de nuevos inmigrantes en situación irregular, lo que no llegó a suceder. Después de un siglo de tolerar y fomentar el cruce subrepticio, era imposible detenerlo con una ley o un decreto. Más bien, se dio todo lo contrario, un intenso proceso de reunificación familiar por la vía legal y la informal. Los padres legalizados traían a sus esposos o a sus esposas y a sus hijos, y otros se casaban y formaban familia, ya no con la novia del pueblo como era costumbre, sino con otros migrantes que ya estaban allá. Estos 2,5 millones de amnistiados en 1986 se convirtieron con el tiempo en 5. Otra reforma migratoria endureció los controles. Se empezó la construcción del muro a lo largo de más de 1,000 kilómetros y se hizo más costoso y riesgoso cruzar la frontera de manera subrepticia. Se diseñó expresamente una política disuasiva y al mismo tiempo que se evitaba ese tipo de migración, no se otorgaban visas para poder ir de manera legal. Y esta política de cierre y control fronterizo tampoco funcionó. Todo lo contrario. Al ser más caro y riesgoso atravesar la frontera, los que lograban cruzar, pues se quedaban allá.
Ni modo, si habías pagado $3,000, $5,000, al año siguiente te regresabas otra vez, te quedabas allá de manera definitiva. Entonces, ¿qué pasó? Se rompió la circularidad. Los migrantes ya no iban y venían, sino que iban y se quedaban. Entonces los políticos enfilaron su batería para perseguir a la población migrante al interior de Estados Unidos y empezaron a dividir familias, a deportar padres o madres que ya tenían décadas en Estados Unidos y estaban plenamente integrados al mundo laboral, sus comunidades, incluso con hijos o nietos norteamericanos. El drama se hizo evidente con los Dreamers, con los jóvenes que habían llegado de pequeños con sus padres en este proceso de reunificación familiar, que ya hablaban y soñaban en inglés y que se habían socializado en las escuelas de Estados Unidos. Con Obama tuvieron un respiro con el programa llamado DACA, de alivio migratorio, pero independientemente de eso, estos jóvenes mexicanos de nacimiento no quieren regresar. Algo falló en nuestra política de integración y proyección, de registro consular. ¿Por qué los dejamos ir? La manera de emigrar se transformó radicalmente. Los que se iban era ya para no volver. Hoy en día se puede leer en algunos murales de los barrios mexicanos de Chicago o Los Ángeles una frase que se ha convertido en bandera de lucha. Aquí estamos, aquí nos quedamos. Después de tantos años sin poder volver, uno termina por quedarse, adaptarse, integrarse. Solo falta un papel, un sello, un trámite. Pero ahora la ventanilla está cerrada. Más aún, con la política migratoria del señor Trump, no solo es más caro y riesgoso cruzar la frontera por el desierto, sino también se han incrementado las penas de cárcel y confinamiento. Y el riesgo sigue latente al interior de Estados Unidos, en sus casas, sus barrios o sus centros de trabajo. No obstante, las estadísticas norteamericanas más confiables señalan con claridad que la migración mexicana ha descendido notablemente, que hace 10 años ya que la curva de crecimiento se revirtió y el último reporte señala que la población mexicana radicada en Estados Unidos no solo ya no crece, sino que ha descendido a menos 6%. Paradójicamente, cuando el flujo disminuye, históricamente después prácticamente de haber crecido durante todo un siglo, aumenta la persecución en contra de los migrantes. Y esa es una pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué las cifras y los datos duros elaborados por los científicos sociales no tienen casi ningún impacto entre los políticos? Y sí, la demagogia. Este decrecimiento no solo se debe a la política norteamericana de control fronterizo, hay múltiples factores, pero principalmente el proceso de transición demográfica. La tasa global de natalidad en México ya no es un factor de expulsión, como lo fue en los 60, 70 y casi los 80. En sociología decimos que hay consecuencias no anticipadas en muchas de las políticas públicas que se diseñan y se llevan a cabo. Pero en cierto modo muchas se podrían prevenir. ¿Qué podemos anticipar, por ejemplo, en un momento como el actual, que se podría calificar de pleno empleo en los Estados Unidos? ¿Qué pasa cuando hay demanda de mano de obra? Porque se ha reactivado la economía y no hay oferta. No hay trabajadores. Peor aún, cuando están deportando gente con experiencia de muchos años y a jóvenes plenamente integrados. Pueden pasar varias cosas. Si no hay trabajadores, pues tienes que subir los salarios.
Si no quiere subir los salarios, y eso es una cadena, es una inflación estructural, subes el salario mínimo y todos los otros salarios tienen que seguir subiendo. Si no hay trabajadores para determinados empleos y solo los realizan los inmigrantes, ¿qué tienes que hacer? Pues abrir la puerta. ¿Y cuál puerta vas a abrir? ¿La de siempre? ¿La del cruce por cualquier lugar de la frontera? ¿O la puerta legal? ¿Y cuál sería la respuesta política hoy en día? No se abre ninguna puerta, lo cual es una contradicción. Entonces estamos realmente ante un dilema. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese millón de jóvenes y niños norteamericanos, ahora mexicanos, por necesidad, porque tienen que ir a la escuela, a la universidad, a trabajar? ¿Se van a quedar? ¿Se van a ir a la menor oportunidad? ¿Podrán ser ellos los que recuperen aquella añeja y tan añorada circularidad migratoria? Porque ellos sí van a poder ir y venir, porque son norteamericanos y son mexicanos. Serán los futuros migrantes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con todos esos niños y jóvenes, ¿no? Cientos de miles que hablan perfectamente inglés y que estudiaron en Estados Unidos? ¿Cómo integrar, potenciar y aprovechar para ellos, obviamente, pero para el país, todo ese capital humano? Una vez un profesor me dijo, ahora Estados Unidos está deportando capital humano. Personas perfectamente integradas en el mercado de trabajo, las está deportando. De ahí que esta cátedra sobre migración, de la cual me siento muy honrado que lleve mi nombre, sea un espacio para reflexionar, debatir, pensar sobre un tema que de una u otra forma nos compete a todos. Y me congratulo que la iniciativa promovida por Enrique Martínez y Rodolfo Morán, que fueron mis estudiantes y ahora colegas y profesores en la universidad, hayan encontrado eco en el Ayuntamiento de Zapopan, donde otro alumno mío trabaja en el municipio, es uno de los que ha apoyado esta cátedra junto con Patricia Gascón a cargo de la Jefatura de Atención a Migrantes. Esta iniciativa no hubiera sido posible, obviamente, sin el apoyo decidido de las autoridades de la universidad y del ayuntamiento, a quienes agradezco sinceramente. Como decía, la cátedra nace como un esfuerzo de colaboración entre académicos y funcionarios, entre universidad y municipio. Pero nosotros queremos extender esa colaboración a otros académicos y personas comprometidas con el tema migratorio. Por eso, de forma paralela, se ha formado un observatorio ciudadano de expertos en migración que integra a distintas instituciones, universidades y centros universitarios de Jalisco. Por otra parte, se suma un grupo que hemos llamado de socios estratégicos de la cátedra, con los que esperamos colaborar en futuros eventos, seminarios, congresos, publicaciones. Entre ellos figuran el Center for Mexican Studies de UCLA, de la Universidad de California, el CIDEMIC del Centro de Investigación y Docencia Económica. Aquí nos acompaña el doctor Jorge Esquiabón, a quien agradezco que nos haya venido a dar esta conferencia hoy en día. La red Migrantólogos del Instituto José María Luis Mora, el Posen Center for Human Rights de la Universidad de Chicago, el Center for Population Research de la Universidad de Princeton, el Colegio de México, la Asociación Civil FM4 Paso Libre, el Mexican y el Latin American Migration Project de las universidades de Princeton y Guadalajara, y el Global Urban Immigration Cluster Initiative de la Universidad de Chicago, Illinois. También nos acompaña el doctor Andreas Filman en esta ocasión.
En cuanto a las actividades centrales de la cátedra, podemos mencionar 3 que consideramos que son el núcleo fundamental. Un concurso de tesis de doctorado en migración en temas específicos que señalaremos oportunamente, y la publicación del trabajo ganador. El primer tema que vamos a premiar son las tesis que trabajan sobre el tema del retorno, que es un tema que nos atañe directamente, los que están retornando. El segundo año vamos a premiar una tesis que desarrolle el tema de la migración en tránsito, que es otro de los temas tan importantes para nuestra ciudad. Y así seguiremos con el tema de migración y violencia, migración y derechos humanos, migración y educación, en fin, iremos avanzando en este proceso. Además, vamos a invitar a conferencistas magistrales, tanto nacionales como internacionales, que diserten sobre el tema y organizar seminarios de investigación y talleres de formación con participación de expertos. De manera paralela, el Ayuntamiento de Zapopan tiene programado actividades de formación y capacitación de funcionarios en temas de migración, el apoyo a las casas migrantes de nuestra ciudad, la realización de eventos de difusión y vinculación relacionados con el tema migratorio y actividades que vinculen y refuercen los lazos de la comunidad mexicana radicada en el exterior con el municipio. Por otra parte, contamos con una página web diseñada expresamente por el equipo de la Coordinación General de Tecnologías de la Información de la UDG, donde se presentarán de manera actualizada las actividades de la cátedra, del Observatorio Ciudadano y de nuestros socios estratégicos. También se pretende que se convierta en un repositorio de libros, artículos, capítulos, documentos, fotografías, videos, todo aquello que esté relacionado con el tema. Ya podemos ver que tenemos algunos libros, no solo míos, esto es abierto a todos los que hayan trabajado el tema, ¿no? Y que les interese que sus trabajos se difundan y se puedan publicar en esta página web. La cátedra, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara y el Ayuntamiento de Zapopan, pretende aportar una visión científica y académica a un fenómeno social que requiere de políticas públicas adecuadas a las circunstancias, épocas y momentos. De ahí que esta alianza no solo sea relevante, sino realmente innovadora. Se trata de la producción, promoción y difusión del conocimiento científico para aplicarlo a la vida pública, para la gobernanza en temas de migración y población. No me queda más que reiterar mi más sincero agradecimiento a las instituciones patrocinadoras por su apoyo en la conformación de esta cátedra y en particular a muchas personas que hicieron posible que el convenio finalmente pudiera firmarse en tiempo y forma, como se dice, y que se organizara todo este evento con gran detalle y profesionalismo. Agradezco muy especialmente al equipo de la Vicerrectoría, del CUSH y del Ayuntamiento. Y quiero nombrarlos porque han hecho un trabajo realmente increíble. Candice Carrasco, Ana Paula Robles, Grecia Sagún, Juan Manuel Buenrostro, Felipe Neville, René Rosales, Perla Pérez Padilla, Guadalupe Moreno, Alondra Rodríguez, Daniela Gándara, Andrea Blanco, Daniela Garibay, y la que ha coordinado todo este esfuerzo, Patricia Gascón. Y finalmente a todos ustedes, gracias por su presencia en este acto inaugural. Pero no me despido. Espero verlos pronto en las siguientes actividades de la cátedra y por favor
pasen a visitarnos a la página web, en Facebook, en Twitter. Envíen sus mensajes al correo electrónico. Ya estamos en pleno siglo XXI. Seguiremos en contacto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Schiavón y al doctor Jorge Durán su extraordinaria participación. A todos ustedes por su presencia, muchísimas gracias y los invitamos a departir con un vino de honor que será servido en el patio del museo adjunto a este Paraninfo. Que pasen muy buenas tardes.